La Tierra rebosa en un mar de humanidad. Hemos asumido el control sobre casi cada faceta del mundo y hemos reemplazado el orden natural con el nuestro propio. Pero la ciencia moderna está restableciendo nuestras conexiones con el mundo animal. Estamos aprendiendo que algunos de los animales más antiguos fueron los primeros en emplear habilidades y capacidades de las que nos valemos hoy. Esta pequeña y sencilla criatura nos está dando una gran perspectiva en el sentido de cómo evolucionamos. ¿Qué tenemos los seres humanos en común con este extraño grupo de animales? La evolución significa cambio, un cambio con el tiempo. Para mí es muy interesante como científico atar todos los cabos. Ahora tenemos una historia mucho más detallada sobre la evolución de los vertebrados de la que podría siquiera haber imaginado Darwin. Le hubiera encantado ver lo que sucedía. Únanse a nosotros según conocemos singulares criaturas que se parecen más a nosotros de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Desentrañaremos los giros y vueltas de la evolución que han llevado a nuestra existencia. Este es nuestro lugar en los diseños biológicos. Desde los principios de la historia de la humanidad, la gente ha buscado explicar nuestro lugar en el mundo. Un antiguo canto hawaiano, el Kumilupo, describe una conexión, una creencia en que los seres humanos están relacionados con todas las criaturas de la tierra, del mar y del aire. En un mundo de máquinas y tecnología, los seres humanos a menudo parecen divorciados de la naturaleza. Pero tal vez el mundo natural no está tan separado de nosotros. Los científicos han hallado nuevas evidencias que vinculan a los humanos con la más sencilla de las criaturas. Estos descubrimientos confirman antiguas creencias en la unidad de toda la vida. Muchas de las capacidades humanas se pueden remontar a algunos de los primeros animales que hubo en la Tierra. Las esponjas podrían parecer increíbles ancestros, y aún así, hace más de 500 millones de años ellas fueron los primeros animales. Hemos heredado el lenguaje químico que hablaron por primera vez sus células. Las criaturas más antiguas, como las medusas y las anémonas, fueron los primeros animales que utilizaron músculos y nervios. Su arquitectura básica para el movimiento se ha transmitido hasta nosotros. Una pequeña criatura con forma de gusano desarrolló la primera cabeza y el primer cerebro. Fue el primer animal que se movió por el mundo con una dirección y un propósito definidos. Podía cazar presas y parejas. Hemos heredado esas capacidades de un antiguo gusano. Si estamos emparentados lejanamente con animales como estos, ¿qué otros extraños parientes tenemos en nuestro álbum familiar? La bióloga Linda Holland anda tras el rastro de un primo lejano, un rastro que la lleva junto a una vía moderna. Con camiones que dejan la bahía de Tampa y la atraviesan por encima, sus campos de caza no poseen, que digamos, mucho atractivo. El paso elevado de Corny Campbell
No está en la lista de las atracciones turísticas más interesantes de Florida, pero para Holland aquí yace un poderoso aliciente. Acude aquí para recoger sencillas criaturas pisciformes con las que sorprendentemente compartimos mucho. Recogemos a los animales cerca de un paso elevado que fue construido en la antigua bahía de Tampa en los años 30. En ocasiones, cuando construyen uno de estos pasos, cambias la ecología de un lugar. En este caso, el cambio ecológico representó un gran empuje para un héroe diminuto denominado Amphioxo. La carretera elevada cambió las corrientes depositando una gran cantidad de sedimentos. Estos bajíos arenosos son el sitio perfecto para esconderse de los depredadores, y el Amphioxo constituye más del 70% de la vida animal en estas arenas. Sus cuerpos son diminutos, pero albergan enormes secretos. Sus parientes más antiguos aportaron algo nuevo al mundo animal, algo no del todo obvio. Y por esa razón el equipo de Holland está recogiendo tierra con la ayuda de palas. Desde luego no parece ciencia de alta tecnología. Pero entre las turbias aguas y los sedimentos puede que sean una mina de oro de información oculta. De vuelta en el laboratorio, Holland espera con impaciencia la captura del día. Esta diminuta criatura nos habla extensamente acerca de nuestra propia evolución. Sin ojos, oídos ni mandíbulas, se trata de un organismo muy simple y, sin embargo, posee algunas cosas sorprendentes en común con nosotros. El Amphioxo nos da una gran perspectiva en el sentido de cómo evolucionamos. Nos interesa porque atrás, en los fósiles, eran pequeños organismos que se parecían bastante a esto. Así que al estudiar el Amphioxo moderno, podemos comenzar a reconstruir una perspectiva, un panorama exacto de cómo evolucionaron los vertebrados a partir de pequeñas criaturas invertebradas semejantes al Amphioxo. El primitivo animal revelado en este fósil es idéntico al Amphioxo. Se denomina Pikaia. Vivió hace más de 500 millones de años, cuando una explosión de vida tuvo lugar en los océanos. Este acontecimiento generó todos los grupos animales en la Tierra hoy día, incluido aquel al que pertenecemos, los cordados. Con poco más de unos centímetros de longitud, la Pikaia y el Amphioxo son minúsculos comparados con los seres humanos. Pero tanto la extinguida Pikaia como el vivo Amphioxo poseen un esquema corporal curiosamente parecido al nuestro. Al igual que la Pikaia, el Amphioxo tiene un cordón nervioso que obedece órdenes del cerebro. Posee hendiduras branquiales, al igual que los embriones humanos. Tiene músculos segmentados que permiten su movimiento, pero la auténtica innovación fue la notocorda, una columna cartilaginosa sólida que refuerza su forma. Esta fue la precursora de la espina dorsal. Llevamos con nosotros vestigios de una notocorda, los discos de nuestra columna vertebral. Nuestras columnas nos sitúan en un grupo de cordados que se denomina vertebrados. La espina dorsal es el elemento esencial de todos los cuerpos vertebrados. Es el andamio central del esqueleto. Ahora, el equipo de Linda Holland anda a la busca de otra conexión entre los seres humanos y el Amphioxo.
En la época más húmeda del verano, la bahía de Tampa es la sede de una convención anual. Bajo la oscura superficie del agua está teniendo lugar una orgía. El anfioxo está desovando ahí abajo, y el equipo de Holland se encuentra registrando los bajíos con el fin de reunir embriones. Los embriones van a la deriva con el plancton prácticamente invisibles al ojo humano. El agua rebosa de millones de ellos. Un embrión es un animal en plena construcción. Revela secretos que uno nunca sería capaz de ver en un adulto. Pero estos secretos no serán visibles durante mucho tiempo. Holland compara los genes de este sencillo animal con otros cordados, incluidos nosotros. Durante las primeras 48 horas, estos embriones van desde un huevo realmente diminuto, aproximadamente del tamaño de un puntito, hasta una larva nadadora con una boca capaz de moverse por el plancton de un modo muy veloz. Al estudiar los genes que están implicados en dar forma a este embrión y compararlos con aquellos animales que están más arriba o abajo en el árbol evolutivo, podemos contar mucho sobre la evolución del mapa corporal. Holland está estudiando los genes que se activan durante las primeras y cruciales etapas de su vida. La primera vez que comparó a un anfioxo con los vertebrados, realizó un espectacular descubrimiento. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando conseguí el primer patrón de todos, el de un gen que se convirtió en el cordón nervioso de un anfioxo. Y se trataba del mismo que posee un ratón o un ser humano o un polluelo. Y pensé que iba a ser muy emocionante, que era algo que abría un campo entero nuevo para nosotros. El descubrimiento de Holland significaba que una criatura muy parecida al anfioxo era el ancestro de los seres humanos. Los mismos genes controlan el desarrollo en el anfioxo y en todos los demás animales que tengan espina dorsal. Todos los vertebrados tienen unos puntos en común con el anfioxo, pero ¿cómo pasamos a ser tan grandes y tan complejos? Los vertebrados se llegaron a hacer realmente animales grandes y dominantes al conseguir más genes, ya que los organismos tipo anfioxo poseen relativamente pocos. Tienen el mismo número de genes que un gusano, una hormiga o una mosca, mientras que los vertebrados han realizado algo bastante especial. Han tomado este número básico de genes y simplemente lo han duplicado. No una sola vez, sino dos. Y luego los han cambiado solo un poco. Así que de repente tienes 4 veces los mismos genes para que se enlacen y formen nuevas estructuras. La cuadruplicación de los genes condujo a los grandes animales, que es la manera que tiene la naturaleza de abrirse camino en todas partes. Tener más genes ha permitido la creación de cosas muy nuevas como las células de crestas neurales. Estas extraordinarias células realmente migran a través del embrión, ayudando a crear nuevas estructuras como el cráneo y las mandíbulas. Una vez se desarrollaron las mandíbulas, los animales pudieron cambiar de comer plantas microscópicas a algo parecido a ser depredador y alimentarse de otros animales. Y por consiguiente estos pudieron incrementar el tamaño de su cuerpo. Y así pasamos de algo tan pequeño como un anfioxo a algo del tamaño de los elefantes, las vacas o los tigres. Mucho antes de que apareciesen los grandes mamíferos, los peces fueron los primeros animales de mandíbulas óseas. En un mundo de criaturas sin columna, prosperaron y dominaron. Tener más genes se convirtió en algo que hizo que los peces pudieran sonreír maliciosamente. Los peces desarrollaron todo tipo de estructuras craneales y mandibulares. Las mandíbulas flexibles significan una boca amplia.
Los peces podían ahora merendarse presas más grandes y nutritivas. Las mandíbulas les ayudaron a convertirse en las criaturas más gigantescas del planeta. Las más temidas de todas permitieron a los tiburones alcanzar a dentelladas el lugar más alto en la cadena alimentaria. Los cráneos protegían el blando cerebro según éste se hacía más grande. Los peces se convirtieron en los genios de su tiempo. Pero la evolución no es una marcha directa hacia adelante. Sin el aumento cuádruple de genes, algunos cordados seguirían otro sendero, viviendo vidas radicalmente distintas a la nuestra. Los tunicados, anclados a rocas, continúan laboriosamente filtrando las aguas en busca de comida. Puede que carezcan de espina dorsal, pero están emparentados con nosotros. Uno de nuestros primos más extraños es la salpa. Son pequeñas, aproximadamente del tamaño de una mano, pero cuando se reproducen se hilan juntas al estilo de un collar de perlas a la deriva. Esta nube diáfana es secretada por otro de nuestros oscuros primos, una larvácea. Las paredes porosas de su hogar permiten que diminutas partículas de comida fluyan hasta el interior de una cámara en la que este animal azul y menudo se alimenta. Aunque carece de la cabeza y mandíbulas de un pez, se trata de un auténtico depredador, un tunicado capaz de capturar presas vivas. Arraigado a su lugar, libera su trampa a cámara lenta. Estos sencillos animales han permanecido en el mar. Los peces con mayor número de genes estaban listos para dar, literalmente, el siguiente paso. Este paso sería monumental. Pero sería preciso algo más que unas ligerísimas aletas para llevar a los peces fuera del agua. Cambridge, en Inglaterra, es el hogar de una extraordinaria criatura, un eslabón perdido entre los peces y nosotros. La paleontóloga Jenny Clack ha pasado su carrera buscando apasionadamente al primero de nuestros parientes en salir del agua. Yo estudio a los tetrápodos más primitivos, y estos son criaturas con 4 patas y dedos de pies y manos a los extremos. Asimismo, estoy observando la transición que realizaron esos animales de vivir en el agua a vivir en la tierra. Es el sueño de todo paleontólogo encontrar la forma transicional, algo que caiga entre los dos grupos con los que estamos familiarizados y que los una en su anatomía y también en cómo creemos que vivieron. Cuando lo recogimos por primera vez, sospechamos que habíamos conseguido algo excitante, porque veíamos protuberancias en la roca, que sugerían que había algo más en el espécimen de lo que parecía a simple vista.
Y veíamos en las grietas algo que sugería que había cosas dentro esperando a salir, porque cuando lo recogimos del campo, la mayor parte de esta superficie estaba cubierta de rocas. Tuvo que extraerse poco a poco. Clark y su asociada Sarah Finney llevan años estudiando este extraordinario fósil en concreto. Era un animal pisciforme con extremidades. El mismo tipo de estructuras que nos llevarían en última instancia a tierra firme. Este es un espécimen que llamo Boris, y realmente podría ser descrito como un eslabón perdido, excepto que aquí lo tenemos. Es una forma transicional entre animales con aletas, que llamaríamos peces, y animales con patas, dedos de pies y manos en los extremos, que llamamos tetrápodos. Nosotros somos tetrápodos. Boris anduvo en la cuerda floja entre ser un pez y ser una nueva especie de animal. Tenemos un cráneo unido a una columna vertebral que va a lo largo de esta curva en S, así, y termina en una cola, aquí. Y luego aquí hay una extremidad delantera, una de ellas y algunos dedos aquí. A pesar de que tiene 8 en cada extremidad, Boris lleva versiones primitivas de nuestros dedos de pies y manos. Compartimos otras estructuras con Boris. Si miran la parte posterior del cráneo, aquí hay una estructura con aspecto de vara, aquí y aquí. Y si le damos la vuelta, se pueden ver varas estriadas. Y eso significa que había una arteria que recorría esta estría, alimentando a las branquias con sangre para que ésta se pudiese oxigenar. Y ese factor sugiere que el animal aún seguía usando las branquias para respirar. Habría tenido pulmones de todas formas, porque la mayoría de estos peces primitivos los tenían. Pero este animal utilizaba tanto branquias como pulmones, a diferencia de los tetrápodos que vendrían después, que las perdieron. Con ambos, branquias y pulmones, podía respirar oxígeno en el agua y en el aire. Boris demuestra la evolución a mitad del proceso, aunque esta especie desapareció. Me gusta entender a los animales, saber lo que sucedió. Y supongo que una de las mayores frustraciones para la gente como yo es que sencillamente no puedes meterte en una máquina del tiempo y retroceder hasta el Devónico, coger y echar un vistazo. Nunca sabré de qué color tenían los ojos, por ejemplo. Pero se trata de comprender qué hacía el animal y cómo era la vida hace todos esos millones de años. La isla Valencia, en la costa suroccidental de Irlanda, realmente es como una máquina del tiempo para Clark. Aquí en la isla se han descubierto huellas primigenias, las marcas de algunas de las primeras pisadas. Clark ha pasado décadas descifrando fósiles. Ahora por primera vez realiza una peregrinación para ver si las antiguas huellas pueden revelar el modo en que nuestros primeros ancestros con extremidades caminaron. Hey, look. Oh, wow. That's amazing. We've got several here. We've got this big one here coming out of the rock. And then here's another one, which is rather differently spaced. And then you've got a whole trail going out across the platform there. Okay, what's the measurement across there? La identidad del animal que caminó aquí permanece en el misterio. Okay, yep, got that. Pero sus huellas abundantes permiten a Clark especular acerca de lo que estaba haciendo en esta franja de lodo un día hace millones de años. 223.5. Okay.
So it's pretty amazing this actually. Which direction do you think the animal was travelling in? I think it was coming out from under there and coming around here and going out that way. So we've got a whole sweep coming right from over there, around and going off into the distance there. And do you think it was in shallow water or? Well, I think these animals would have been definitely sort of semi-aquatic, using the water for support. So I think the water is supporting the body and it's kind of poling itself along. There's no body scrape. But in order to make such deep impressions, the sediment must have been pretty wet and waterlogged. Esto es como una especie de repetición de un instante en el tiempo de hará unos 370 millones de años. Y lo que nos muestra realmente es lo que hacía un animal en aquella época. Estos pequeños pasos son las marcas de una gran revolución para la vida en la Tierra. Nuestros ancestros habían arribado a tierra y por primera vez nuestro álbum familiar contuvo criaturas que podían arrastrarse, caminar o correr por el borde del agua. La Tierra fue la frontera final. Al dejar el abrigo vital bajo las olas, los animales tuvieron que adaptarse a un mundo hostil y extraño. Llegaron, lo vieron y lo conquistaron. Algunos de los primeros animales terrestres eran como peces fuera del agua. Los varanos de la actualidad nos muestran cómo los reptiles, luciendo innovaciones tales como mandíbulas y patas, prosperaron en tierra. Sus extremidades más fuertes los convirtieron en vehículos todoterreno. Incluso se podían reproducir en tierra poniendo huevos, que eran como cunas nutritivas para sus pequeños en desarrollo. Pocos obstáculos podían detener a unos reptiles hambrientos. Desde luego, los árboles no. Eran capaces de atrapar presas que vivían a distancia del suelo, incluso pequeños mamíferos. Con el tiempo, estos nuevos animales crecerían en tamaño. Al acecho de su próxima comida podían llegar casi a cualquier lugar. Incluso regresar al agua en busca de presas. Pero otro grupo de reptiles se escindiría del árbol familiar y encontraría un nuevo modo de moverse. Estos animales abandonarían la capacidad de caminar por tierra y comenzarían a deslizarse. Una cobra real actual sigue siendo un rival a tener en cuenta para cualquier adversario, incluso para un feroz varano acuático. Aunque no poseen extremidades, las serpientes tienen sus propias armas secretas. Muchas de sus habilidades tienen origen en sus mandíbulas. Ninguna otra criatura logra lo que una serpiente es capaz de hacer solo con su boca. Sin la ayuda de extremidades sigue necesitando atrapar, inmovilizar, matar y comerse a su presa.
La cobra real se alimenta normalmente de otras serpientes, como este ejemplar rata. El veneno letal de la cobra rápidamente inmoviliza a su escamosa víctima. Solo es preciso una mordedura y luego limitarse a sujetar con firmeza según el veneno hace efecto. Para nosotros, comer sin manos sería una propuesta sucia y desagradable, pero la serpiente resuelve el problema con sus mandíbulas multiuso. Sus colmillos se doblan hacia atrás, permitiendo a la cobra arrastrar a la víctima directamente hacia su estómago. Está lista para descansar. Dormirá durante días, según procesa la comida. La cobra es letal, pero queda empequeñecida por un gigante escurridizo que se esconde en los pantanos de jacintos de Venezuela. Estas aguas turbias constituyen el hogar de la serpiente más grande del mundo. Una anaconda aguarda pacientemente en la ciénaga a su próxima víctima. La táctica favorita de la anaconda es la emboscada. Incluso llegará a atacar a jaguares. Pero el objetivo esta vez es una capibara, el roedor más grande del mundo. La serpiente se encuentra más a gusto en el agua. Puede permanecer sumergida durante más de 10 minutos según se desliza hasta situarse en posición. Las mandíbulas, instrumentos que permitieron a nuestros parientes convertirse en depredadores, están espectacularmente desarrolladas en la anaconda. Los huesos de la mandíbula de esta serpiente gigantesca son tan flexibles que puede desencajar su boca para engullir una capibara, que duplica en tamaño su cabeza. Con el estómago lleno, la anaconda puede distanciar un año o más sus comidas. Con cráneos y mandíbulas, los animales se elevarían hasta lo más alto de la cadena alimentaria. Los miembros de nuestro álbum familiar desarrollarían uno tras otro diseños deslumbrantes. En otra parte del mundo, un hombre ha creado un singular refugio en San Francisco, California. Un refugio que celebra el rasgo que verdaderamente separa a los vertebrados de los demás: sus huesos. En mi viaje de luna de miel que hice en 1954, vi los fantásticos esqueletos del Museo de Historia Natural de Nueva York. Aquello determinó mi afición. Los huesos eran fantásticos, y en cuanto comencé a ver huesos decolorados esparcidos por el campo allí, empecé a recogerlos. Para cuando volví a San Francisco, mi pequeño descapotable estaba lleno de cráneos, pelvis y esqueletos de toda clase de animales. Y después de 40 y tantos años, lo sigo haciendo. El conservador de este museo privado es Ray Bandar. Es un profesor de biología jubilado que ve arte en las creaciones de la evolución. Son las esculturas más grandes de la naturaleza. Son magníficas piezas de arquitectura. Tienen forma, textura y son muy dinámicas. Para algunos, la búsqueda interminable de Bandar de huesos animales raya lo macabro. En cuanto a coleccionar cráneos y huesos, algunos miembros de mi familia pensaron que era un poco raro, pero me hace sentir orgulloso de que muchos de mis amigos y conocidos aprecien realmente mi colección.
Han venido artistas aquí que han dibujado y pintado huesos, al igual que científicos y licenciados realizando estudios. Las catacumbas de Bandar de cráneos son un legado a la diversidad de nuestros primos. Los cráneos y las mandíbulas se encuentran entre las creaciones más elaboradas de la naturaleza y relatan un fantástico cuento. Pero si el puro tamaño es la medida de las cosas, existe un grupo de animales que se encuentra por encima de los demás. Los dinosaurios fueron los animales más grandes que hayan caminado jamás sobre la Tierra. Al igual que nosotros, compartieron el legado genético del pequeño anfioxo. Asimismo, compartían el apetito canino de los reptiles. Algunos grupos de dinosaurios se hicieron más y más grandes a lo largo de millones de años. Pero ¿cómo llegaron a semejantes tamaños? Cuando te sitúas debajo de un Apatosaurus, miras hacia arriba y ves un organismo que es una increíble obra de arte. Posee un cuello que semeja a un puente colgante, con una cabeza en uno de los extremos y una cola en el otro, un cuello capaz de soportar una cantidad enorme de peso. Tiene patas que se levantan como columnas de un templo griego para mantener ese peso. Es una máquina de comer con una caja torácica gigantesca que encierra un gran estómago y unos grandes intestinos, aparte de todo lo demás. Y eso es realmente una increíble expresión de la complejidad de la naturaleza. Los dinosaurios muestran bastantes direcciones distintas que son comunes a lo largo de la vida de los vertebrados. Una de ellas es una tendencia al gigantismo. Y para ser gigante debes tener mucho soporte para mantener el cuerpo. No puedes ser una bolsa de agua caminando por ahí. El paisaje de cielos altos de Montana fue una vez territorio de pisadas profundas de dinosaurios. Aquí, la paleontóloga Christy Curry Rogers anda tras los restos fosilizados de los lagartos tronadores. Curry Rogers sospecha que sus hallazgos contienen pistas para explicar las proporciones gigantescas de los dinosaurios. Durante años, la gente ha creído que a los dinosaurios les llevaría 100 o 120 años alcanzar el tamaño de adultos. Mi trabajo se centra en cómo estas criaturas crecían, y me estoy dando cuenta de que no lo hacían así para nada. El hueso es un material de construcción extraordinario. Ya que se trata de un tejido vivo, el hueso puede responder a un incremento de peso y presión, haciéndose más grueso al crecer. Pero los huesos de la mayoría de los reptiles de hoy día crecen muy lentamente, así que los científicos creyeron que los dinosaurios también crecían despacio. Curry Rogers vio las cosas de un modo diferente. Hay una buena razón evolutiva para crecer rápidamente. Si eres un pequeño individuo joven y correteas por ahí, te persiguen depredadores y tienes que luchar por tu vida, tiene sentido que tengas que alcanzar un gran tamaño para conservar la existencia. Tienes que crecer rápido para poder superar a los depredadores y ser un adulto, y alcanzar la madurez sexual a tiempo para poder reproducirte y transmitir tus genes. Con el fin de determinar lo rápido que crecieron, Curry Rogers miró bien dentro de los huesos. Se percató de que, al igual que los anillos de los árboles, los huesos preservaban un registro detallado del ritmo de crecimiento. Puedes mirar el exterior del hueso y te puede dar una idea de las cosas externas que suceden. Pero para leer realmente la historia de la vida de un animal, debes mirar el interior. Lo primero que haces cuando quieres mirar el hueso de un dinosaurio es cortar un pedazo de alguna manera para tener una pieza viable. Y normalmente esa pieza se encuentra en el centro, porque ahí es donde empieza a crecer el hueso en sí, y crecen a lo largo de la vida del dinosaurio en ese punto. Para llegar a esta evidencia, Curry Rogers realiza un corte transversal finísimo de un hueso grande. El corte transversal se pule hasta alcanzar la 10ª parte de 1 milímetro. Esta lámina realmente proporciona una ventana que mira hacia atrás en el tiempo.
Después de cortar, pulir y perfeccionarla, después de horas y horas de trabajo intenso, acabamos con esta sección fina y preciosa del hueso de un dinosaurio. La primera vez que colocas una lámina de hueso en el microscopio, eres la primera persona que ha visto realmente lo que alberga el interior del hueso y la historia que encierra. Puedes ver una instantánea de todo lo que sucedió en la historia del crecimiento de ese animal hasta el momento en que murió. La instantánea crucial revelará disposiciones de luz en los huesos, patrones creados por los vasos sanguíneos. Si el tamaño, la forma y la situación de los patrones es uniforme, el animal crecía lentamente. Pero las pruebas señalan hacia otro lado. Encuentra diseños caóticos de luz. Los tamaños y formas son dispares. Su situación irregular. Únicamente mirando lo básico, el patrón de los vasos sanguíneos, podemos decir que los dinosaurios crecían mucho más rápido que los reptiles de ahora, como los cocodrilos, los lagartos o las serpientes. Y así, si puedes imaginarte a un dinosaurio que sale de un huevo de un tamaño aproximado, tal vez algo mayor que una uva, llegar a un animal de estas proporciones tan enormes, ves que fueron capaces de hacerlo en unos 10 o 12 años. Y el hueso modificándose que vemos y la gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios que están abasteciendo a esos huesos nos cuentan que este animal crece muy rápidamente y que cambiaba a lo largo de su vida. Al crecer rápidamente en las primeras etapas de la vida, del mismo modo que nosotros lo hacemos, los dinosaurios llegaron a alturas inauditas. Descollando sobre la Tierra, los temibles lagartos gobernaron por completo durante un tiempo, pero su tamaño gigante demostraría ser una desventaja. Su dominio de la Tierra llegó a un abrupto final. Hace 65 millones de años, un enorme asteroide impactó contra nuestro planeta. El subsiguiente cataclismo eliminó a más de la mitad de las especies animales y a casi todos los animales grandes de la Tierra. Emergiendo de la sombra de los dinosaurios, había pequeñas y peludas criaturas. Eran los mamíferos y heredarían la Tierra. La desaparición de aquellos dinosaurios depredadores significó una oportunidad para los mamíferos. Se abrieron a un mundo listo para ser cosechado. Y sus cuerpos pronto se adaptarían para aprovecharse de la ocasión que se les plantaba delante. Hoy día los mamíferos son los animales mayores y más poderosos del planeta. Pero este poder se cobra su precio. Los mamíferos de sangre caliente como nosotros tienen metabolismos que requieren una fuente de energía constante. Los mamíferos reemplazaron a los dinosaurios como los consumidores más voraces de la Tierra. La necesidad constante de alimentarse delimitaría nuestros cuerpos y nuestros cerebros. Gradualmente nos convertimos en los animales más inteligentes, adaptándonos brillantemente a la vida en la Tierra. Los elefantes normalmente se mueven despacio, pero son criaturas complejas y de hábitos muy sociables. Son tetrápodos, pero con una útil extremidad de más. A veces sus trompas funcionan casi como nuestras manos y brazos. Los elefantes se desplazan en grupos familiares dirigidos por las hembras adultas.
Dentro de la familia, los elefantes, al igual que las personas, establecerán lazos duraderos. La manada migra a través de vastas praderas, trasladándose de una zona de alimentación a otra. Las matriarcas de la familia recuerdan los mejores lugares donde alimentarse y los abrevaderos. Al igual que muchos grandes mamíferos, los elefantes se reproducen lentamente. Sus crías son vulnerables e inmaduras. Cada una de ellas se amamantará durante más de un año. Los mamíferos jóvenes, a diferencia de otros animales, dependen de la leche de su madre y de sus cuidados. El rebaño actúa como un equipo, con el fin de proteger a cada preciosa cría. Esto concede tiempo a los jóvenes elefantes. En ese tiempo aprenden a comportarse como tales. A lo largo de una prolongada infancia muy similar a la nuestra, un joven elefante cuenta con años por delante para jugar. Ser mamífero joven parece divertido. El juego ha constituido un elemento capital en el éxito de los mamíferos. Aprendemos a controlar nuestros jóvenes y torpes cuerpos al ejercitarlos e imitar a los adultos. El juego no solo fortalece el cuerpo, nos enseña justamente lo que éste puede y no puede lograr. A través del juego, aprendemos a socializar. Y es una buena idea jugar a ser adulto, antes de que los riesgos sean reales. En cierto momento en el tiempo, un grupo de animales se encaramó a los árboles. Este nuevo hábitat tendría un profundo impacto en el curso de la evolución. El constante reto visual de alimentarse o corretear por un mundo tridimensional favoreció un aumento de energía en el cerebro del mamífero. Al vivir en las alturas, sus manos, precursoras de las nuestras, se convirtieron en herramientas esenciales con las que podían agarrar o sujetar una comida. Nuestros parientes más cercanos aún viven en remotas selvas. Estamos más emparentados con un grupo de primates que con cualquier otro animal. Tienen comportamientos como los nuestros. Incluso se parecen a nosotros. Vemos en ellos un hito de comportamiento social. El aumento de inteligencia. El amanecer de una conciencia similar. Instintivamente nos vemos atraídos hacia ellos. Son los grandes simios. Han evolucionado hasta convertirse en criaturas pensantes y sensibles. Educan a los de su propia especie. Se transmiten destrezas sociales. Hemos compartido un viaje épico con ellos. Nuestra larga historia común se escinde solo en los últimos momentos de la evolución. Al igual que nosotros, aprenden, imitan y recuerdan. Tenemos mucho en común, pero las diferencias son profundas. Toda la vida estaba en el mar, pero había muy poquita vida. Entonces era el mar grandísimo. Nuestros grandes cerebros humanos nos permiten hablarnos y escribir lo que hemos aprendido, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Entonces,
muchacho. Nuestra inteligencia nos distingue de los demás animales de la Tierra. Mañana te termino la historia, ¿ok? Solo nosotros buscamos el sentido de la vida y nos formulamos las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Y cómo llegamos aquí? Somos una especie que lucha por dar sentido a las cosas. Hemos inventado medios increíbles que nos acercan cada vez más a esas respuestas. Which one, Martin? Probably the larger of the two. You like the pink one, huh? He's a nice color. Nos valemos de todo nuestro conocimiento y tecnología en un intento por vislumbrar la escena total. Solo nosotros investigamos y hemos llegado a apreciar los éxitos de otras especies. Al ensamblar las vidas de tantos otros animales, hemos llegado a reconocer la narración de una historia fascinante. Es una historia que dio comienzo hace mucho tiempo. Todo lo que camina por el planeta hoy día tuvo unos principios muy humildes en los océanos. Hay características que son comunes para todos los organismos vivos y se pueden documentar los cambios que han tenido lugar en esos organismos y también mirar el conjunto y elaborar de verdad un cuadro interesante de la historia de la vida. Compartimos nuestros modestos orígenes con todos los animales, desde los más extraños a los más comunes. Durante cientos de millones de años, nuestras instrucciones genéticas nos han llevado por distintos senderos. No somos los únicos supervivientes del gran viaje de la evolución. Nunca dejo de sorprenderme ante la diversidad de animales y plantas y los tipos de ardides que utilizan. Me sorprende ver el tipo de formas extrañas y maravillosamente raras que los animales pueden lograr. Realmente superan lo imaginable. Creo que es importante recordar que cada cosa viva es asombrosa e increíble, porque está muy bien adaptada a vivir en el planeta y también por estar ahí hoy día. Como escribió el eminente biólogo E.O. Wilson, la humanidad está exaltada no porque estemos muy por encima de cualquier otra criatura viva, sino porque conocerlas bien eleva el mismo concepto de la vida.